Mi nombre es Rómulo Bertolla, soy arquitecto, soy empresario de la ciudad y por los próximos 8 meses presidente de la Fundación de la Ciudad. Queremos contarles que la Fundación nace hace ya casi 20 años con el propósito de sentar a la mesa a distintos actores de la ciudad. Es por eso que para nosotros potenciar el trabajo de los rosarinos es el modo de posicionar la ciudad. Venimos trabajando desde hace ya mucho tiempo con distintas gestiones municipales, pero específicamente y especialmente con Alejandra, que forma parte de nuestra comisión ejecutiva, lo mismo que con la provincia. Y en el marco de qué modo los empresarios podemos articular, nosotros formamos parte también del ente de turismo, que María Trabalino, directora ejecutiva, es quien forma parte de ese espacio. La pregunta es, ¿de qué modo podemos reconstruir el entramado social y a partir de ahí la identidad de la ciudad? Eso fue un poco la pregunta que algunos empresarios nos hicimos y a partir de eso dijimos inspirarnos en experiencias de otras ciudades. Ahí surge de qué modo podemos tratar de encontrar una receta que nunca es replicable, pero sí seguramente nos va a poder inspirar. Y ahí es donde surge Sergio Fajardo como un referente actualmente internacional en varias cuestiones, que me gustaría puntualizar simplemente algunas. La primera que tiene que ver con su dimensión de innovación, no solamente en el abordaje de la integración sociourbana, sino también en el modo de cómo abordar la problemática de la violencia que tenía Medellín. Sergio es un doctor en matemática que a los 45 años decide sumarse a una vocación pública y ser candidato a alcalde de Medellín. En el año 2004, en Medellín, hacía muy pocos años, a mediados de los 90, Medellín había sido conocida como la ciudad más violenta del planeta Tierra, con 370 y pico de muertes cada 100.000 personas. Sergio, en un rapto de innovación brutal, decide dedicarse a la política y ser alcalde. El primer cargo público que él toma es ser alcalde de Medellín, la ciudad que hacía pocos años había sido la más violenta del planeta, y logra, en un proceso solamente de 4 años, una transformación tan brutal en esa ciudad que al día de hoy, 20 años después, lo invitamos para que nos cuente cómo lo hizo. Una de las frases que él repite todo el tiempo es cómo hacer para poder transformar el miedo en esperanza. Y creo que todos los que estamos acá nos podemos sentir identificados con la primera palabra, ¿no? Y lo que estamos ahora empezando a intentar volver a conectar con la segunda. A partir de ahí, Sergio logra liderar un proceso de articulación, que me parece la segunda cuestión destacable, entre el público, el privado y la academia para lograr ese proceso de transformación. Y por último, que es un tema que ustedes lo ejercen todo el tiempo, tiene que ver cómo trabajar la comunicación, cómo trabajar la imagen de una ciudad, cómo hacer para que una ciudad sea atractiva para que otros puedan elegirla. Sergio seguramente nos va a poder contar algo de sus experiencias. Así que nos parecía relevante que él pueda charlar con quienes hoy, desde lo público, a un exalcalde, quienes están liderando el proceso en Rosario y en la provincia, Alejandra y Marcela. Así que, sin más, con ustedes, Sergio Fajardo. Buenas tardes. Bueno, muy brevemente, porque sé que lo vinieron a escuchar a Sergio. Quiero decirles que yo lo admiro hace mucho tiempo a Sergio como político, como gestor, como transformador de la realidad, como académico, pero en estas 48 horas que hemos compartido en la ciudad de Rosario, es su primera visita a la ciudad de Rosario. Todavía no ha podido conocer ni el monumento a la bandera porque lo tenemos de acá para allá. Quiero decirles que a partir de hoy también lo admiro por su calidad humana, por su condición de buena gente,
por su generosidad, por su claridad mental para transmitir todos sus conocimientos. Así que deseo de corazón, eso lo van a descubrir ustedes, pero deseo de corazón que puedan aprovechar esta instancia, este encuentro, esta comunión que estamos teniendo hoy acá con el sector turístico de la ciudad. Hacía mucho que no nos encontrábamos todos en un mismo lugar y celebro este encuentro. Quiero decirte, Sergio, que ya lo hemos hablado, pero lo quiero decir públicamente, que Rosario se encuentra en franca recuperación en materia de turismo. Hemos pasado momentos muy difíciles por distintas circunstancias políticas, sociales, económicas. La inseguridad nos ha golpeado muy fuerte y ya a partir de los festejos y de las celebraciones por el 20 de junio, Día de la Bandera, es que empezaron a visibilizarse, ¿no? esa franca recuperación sostenida que se vio también reflejada en las vacaciones de invierno, 3 semanas que dejaron un fuerte impacto económico en la ciudad de Rosario. Con Marcela nos gusta decir que venimos trabajando en el proceso de reconstrucción de la confianza de Rosario como destino turístico. Y todo esto, todo este trabajo y todo este resultado que empieza a notarse no hubiese sido posible sin todo esto, sin la sinergia y el trabajo mancomunado entre lo público y lo privado, entre la ciudad, la provincia y ustedes, el sector privado. Hoy en esta sala tenés los representantes, los presidentes de todas las cámaras, hostels, agencias de viajes, buró de convenciones, hoteleros, gastronómicos, pero también están los titulares, los gerentes, empleados de establecimientos hoteleros, hosteles de la ciudad, está la academia, las distintas carreras, tanto de la universidad pública como de universidades e institutos privados, están los equipos de la Subsecretaría de Turismo y del Ente Turístico Rosario, que vienen llevando adelante una labor muy significativa. A mí me toca llevar adelante el proceso, pero estoy acompañada de grandes equipos y me siento muy orgullosa de los 2 equipos. Así que celebro este encuentro. Quiero cerrar contándoles que el día que nos conocimos, que nos vimos a la cara por primera vez, fue un encuentro virtual en el cual vos estabas, Chiqui, donde empezamos a planificar su visita a la ciudad de Rosario. Nosotros estábamos en el Salón Carrasco de la municipalidad, que es así como muy ostentoso, y él estaba en su oficina. Y me sorprendió mucho porque en general cuando uno hace un Zoom con un académico, ¿dónde eligen hacer el Zoom? Adelante de la biblioteca, súper poblada de libros, y si son libros de su propia autoría, mejor. Él estaba en un despacho muy sencillo, donde el fondo era una pared blanca con un cuadro que me impresionó por su sencillez y por su contundencia. Ese cuadro tiene una frase, todavía lo tenés, ¿no es cierto? Una frase que dice: estamos a nada de serlo todo. Estamos a nada de serlo todo. Ojalá, luego de escucharlo a Sergio y de poder intercambiar ideas con él, crucen esa puerta transformados, se vayan distintos de cómo vinieron y con la fuerte convicción de que estamos a nada de serlo todo en la ciudad de Rosario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Mi nombre es Marcela Ebrard. Nosotros desde la provincia de Santa Fe venimos trabajando fuertemente en esto que decía Alejandra, este plan de reconstrucción de la confianza para con la ciudad de Rosario. Toda la provincia de Santa Fe estamos convencidos que Rosario lo tiene todo, es un gran destino, es el destino más importante en la provincia de Santa Fe. Y venimos trabajando fuertemente con los sectores que hacen el turismo, con las agencias de viajes, con las universidades, con lo que es el turismo de reuniones, con el buró de eventos. Estamos participando en las mesas vinculadas a lo que es turismo educativo. Y entendíamos que esta invitación que nos hace la Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Desarrollo Productivo a través de Turismo está participando, tiene una gran importancia, porque sabemos que la experiencia, que la validación de lo que ha pasado otra ciudad como Medellín puede echar luz y reflejar el compromiso de un sector público-privado que necesita fortalecerse, que necesita estrechar lazos, y nosotros estamos dispuestos a trabajar, lo venimos haciendo desde el 10 de diciembre del 2023, estuvimos al pie del cañón trabajando con todo lo que significa el turismo para Rosario, el turismo fluvial, el turismo educativo, y creemos que nuestro ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini,
tiene firmes convicciones y un claro compromiso para con el sector. Así que tenemos un plan de fortalecimiento turístico creado por decreto, un gobernador que respalda fuertemente al turismo como un sector económico de relevancia en la provincia de Santa Fe. Vos sabés que, Sergio, la provincia de Santa Fe tiene una matriz productiva muy vinculada a la industria alimentaria y metalmecánica de relevancia, y lo lidera. Y el turismo, como tenemos tanto en eso, por ahí uno piensa o el santafesino se autopercibe que no es tan turístico. Pero déjame decirte que tenemos un montón de turismo, y tenemos turismo de naturaleza, turismo científico, pues tenemos grandes polos, centros científicos tecnológicos, y nosotros estamos empecinados en que eso funcione y que eso dinamice la economía, genere empleo, empleo de calidad, y por eso, teniendo universidades como la UNR, como la UNL, como todas las universidades privadas de gran prestigio internacional, estamos convencidos que lo vamos a lograr. Así que hay un equipo de gobierno, el Ministerio de Desarrollo Productivo a su vez tiene la cartera de transporte, tenemos conectividad, tenemos el área portuaria, así que el turismo es conectividad, el turismo es encuentro, es diálogo, es sector hotelero y gastronómico, pero también es la urbe, ¿no? La ciudad, cómo uno lo recibe, una ciudad dice mucho. Así que he tenido la oportunidad de conocer de cerca la experiencia de Medellín, y la verdad que creo que estamos a la altura de poder hacer esa transformación entre todos. Como decía bien Alejandra, esto es un gran equipo, el equipo de ciudad y provincia, estamos más unidos que nunca, también con los concejales, también con el trabajo que se vienen haciendo en las gestiones locales, así que gracias al intendente también por hacernos parte, y esperamos escuchar tu testimonio y que tu experiencia nos sirva y nos dé luz en muchas de las cosas que ya estamos haciendo, porque hay un gobierno de la provincia de Santa Fe muy presente y que sobre todo escucha y dialoga con todos los actores, estén cerca o no tan cerca del pensamiento de uno. Así que creo que en esa diversidad de pensamiento está la construcción posible de una Santa Fe que tiene todo por hacer. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esas palabras tan cariñosas, tan amables conmigo. Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Lo único que puedo decir hasta el momento de Rosario es que tiene un río, pero no he visto nada más. O sea, yo he estado en el carro de reunión en reunión, y si me voy ahora no voy a poder decir muchas cosas acerca de Rosario porque no me han dejado ver nada. Pero haciendo esa observación, quiero compartir con ustedes varios temas y parte fundamental, propiciar una conversación. No vengo a dar un super discurso y aquí está la receta para que la tomen y después se van, aplíquenla y cambia la vida de Rosario. Yo no la traigo. Lo primero que quiero empezar diciendo es Rosario lejos de ser Medellín. Primera observación, porque mucha gente tiene que decir, estamos como Medellín. No, pero para nada, en nada se parece Rosario a esa Medellín, que es mi ciudad, pues a la que yo quiero, yo adoro, pero el problema que nosotros tuvimos no es comparable en ningún sentido. Como lo dijo Rómulo, en el año 1991 Medellín tuvo 375 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso no es comparable con nada, con nada. Lo que pasaba, la cantidad de muertes diarias. En un año murieron 6.700 personas por homicidios. Eso no tiene comparación con ninguna situación de las que yo conozco en mi tiempo de vida. No se puede comparar con nada, y no estando en guerra. Entonces, primera observación, quitémonos de la cabeza ese cuento de que Rosario es Medellín. No, lejos. Por fortuna para Rosario. Yo hubiera preferido que el problema fuera de la dimensión de lo que se tiene ahora, pero eso fue una situación extraordinaria. Entonces, dicho esto, quiero compartir con ustedes algunas cosas que hemos aprendido, que yo he aprendido en estos últimos 25 años, acerca de la política, lo público, reflexionando sobre la experiencia que vivimos nosotros en Medellín. Nosotros no teníamos un libreto. Nosotros estábamos actuando un grupo de personas con unos criterios, con una intuición, con unos principios, con una forma de ver y entender el mundo, y sobre eso fuimos construyendo. Yo represento un movimiento cívico, independiente, alternativo, primera vez en la historia de la ciudad de Medellín que llegaba un movimiento de esa naturaleza al poder, que yo lideraba. Éramos una expresión política muy diferente a todas las expresiones políticas que habían pasado por la ciudad. Éramos una expresión política además que tenía una característica que es bien importante, y reflexionando pues lo puedo decir con claridad. Nosotros llegábamos de otro mundo,
Yo vengo del mundo de la academia, de las matemáticas, de científico. Entonces, cuando llegamos a la ciudad y a la política, nosotros no estábamos atrapados en la forma como es habitualmente la política tradicional. Así es la política. Nosotros no entendíamos la expresión así es la política. Nosotros íbamos a hacer la política y eso, la vida pasa de esa manera y hay circunstancias donde llegamos con otra forma de relacionarnos, otra forma de entender el mundo, otra forma de entender lo público, otras convicciones y lideramos la transformación de la ciudad de Medellín extraordinaria, ya les voy a contar un poco, y por esas razones que estoy hablando con ustedes acá. Entonces, voy a compartir lo que he aprendido, no solamente en Medellín, hace 20 años, yo fui después gobernador, he sido 2 veces candidato presidencial, he ido por muchos lados, y en todo ese recorrido he aprendido mucho de muchas personas, por supuesto, de nuestra experiencia, y quiero compartir un poco acerca de elementos partiendo de lo que acabo de señalar, que Medellín y Rosario no quiere decir que somos lo mismo, pero lejos, pero sí hay unas lecciones aprendidas que tienen sentido independientemente del lugar y en una circunstancia como la que está viviendo Rosario. Entonces, quiero empezar con una anécdota. Estaba yo de alcalde y en Medellín había un evento, pues a la ciudad de Medellín no iba nadie, primera observación, no iba nadie. Era una ciudad, Medellín es la segunda ciudad más importante de Colombia, es la capital industrial de Colombia. Las personas de Medellín, de Antioquia, los paisas, así nos somos conocidos, somos los que tenemos el mayor sentido de pertenencia. Tiene una relevancia, muchas personas de nuestra región tienen una relevancia nacional, somos regionalistas en muchos sentidos. Yo hay veces que digo que se nos va la mano en regionalismo y pasamos a la estupidez, cuando como en todas las cosas que a uno se le va la mano y termina haciendo el ridículo, pero un sentido de pertenencia, una historia, una cultura, unos elementos que habían permitido construir la ciudad. O sea, lo que pasó en Medellín no pasó en un pueblito pobrecito, pobre, no, pasó en una ciudad con mucha capacidad, con muchos recursos, con mucha historia, con mucha riqueza y pasó en nuestra ciudad. Pero estaba pues yo de alcalde y un evento que siempre se mantuvo, y voy a hablar un poco acerca de eso, Colombia Moda. Medellín es la capital de la moda y nosotros afirmamos que somos la capital de la moda latinoamericana. Medellín fue una ciudad textilera, las textileras en Colombia venían de Medellín y el paso siguiente fue avanzar en el diseño, avanzar en la moda para tener pues toda una estructura asociada con esa cultura textilera que tenemos nosotros. Y ese evento, así fuera en el año donde hubo más muertos, siempre se celebró. Era el esfuerzo de una cantidad de personas que estaban ahí, que se propusieron a que el evento se tenía que celebrar, pasara lo que pasara, y gracias, por ejemplo, a esas personas se mantuvieron, porque muchas veces pasa algo extraordinario, pues repito, comparado con lo que pasa acá, nada, pero hay personas que toman la actitud y decimos, bueno, no, es que no se puede hacer nada, esto es un peligro. No, teníamos la convicción de que se podía hacer y hacíamos todo el esfuerzo para que se hiciera y siempre fue un evento que nos hacía sentir siempre orgullosos de decir, aquí pasó Colombia Moda. Y en esa Colombia Moda vienen personas de muchas partes y siendo yo alcalde, entonces me dicen personas de mi equipo, está en la ciudad el gurú del City Marketing. Dije, pues qué bueno que esté en Medellín, que me alegra. No, es para que lo recibamos. Digo, ay, yo pues una actitud medio, sí, incrédulo, eso es una buena palabra. Y nada, que van a traer ahora un gurú aquí a mí. Hombre, no sea así, ahora la mente. Bueno, traigan pues el gurú del City Marketing. Y llegó el gurú del City Marketing. Había hecho I Love New York, Made in Taiwan. Bueno, dije, bueno, pues sin duda que el señor pues tiene sus credenciales, ni más faltaba pues que yo fuera a despreciarlo por algo de esa naturaleza. Y entonces empezó a hablar, a explicarnos todo, la forma como hacía. Medellín es la capital de la eterna primavera, así le decimos nosotros. Yo siempre cuento, en México, yo trabajo en México como profesor en el TEC de Monterrey, una parte de mi tiempo. Dicen que Cuernavaca es la capital de la eterna primavera. En Ecuador también hay otra ciudad que le dicen que es la de la eterna primavera. Y yo a todos les digo, no se equivoquen ninguno que la capital de la eterna primavera es Medellín. Allá entre el segundo lugar discutan entre ustedes a ver qué van a hacer allá, pero es Medellín. Medellín es muy hermosa. Quienes han tenido la oportunidad de ver el color verde, está en unas montañas
que para nosotros sí crecimos, pero el que llega allá se queda asombrado de esas montañas tan lindas. Las personas de Medellín son agradables, los paisas son entradores, como decimos nosotros. Todo ese tipo de cosas pasan allá. Entonces, yo lo escuchaba y escuchaba y escuchaba hasta que al final, después de mucho escuchar, le dije, mire, el problema es todo eso que estamos diciendo, que se está hablando de Medellín, todo esto es cierto, pero es que el problema de nosotros no es tener marca, nosotros tenemos marca. Medellín tiene una marca. En cualquier lugar del mundo que yo diga Medellín, dice Medellín, sí, pero inmediatamente está asociado con el nombre y un apellido de un señor. O sea, el problema de nosotros no es que sepan que Medellín existe. Hay muchas ciudades de Colombia que nadie tiene ni idea que existen y pueden ser muy importantes, pero Medellín todo el mundo sabe que existe y todo el mundo sabe que alrededor de esa palabra Medellín la marca está dada por un señor que es pues la cabeza de la destrucción, que ocupa el papel en la historia de la barbarie, de lo peor que nos ha podido ocurrir a nosotros, y era de Medellín. Entonces, nosotros, pues por más que hagamos, por más que digamos que Medellín es muy hermosa, nadie va a mirar a Medellín por lo hermosa, sino por el señor y la reputación que significaba. Y les decía yo, intuitivamente les decía, y la única forma como Medellín va a cambiar es que nosotros demostremos que cambiamos las condiciones donde ese señor se hizo famoso, esa destrucción que fue la más violenta del planeta Tierra, es cambiando eso y el mundo nos va a mirar a nosotros. De lo contrario, por más que digamos, por más que señalemos, por más que tengamos al maestro Fernando Botero o a Karol G o todas esas personas, ¿sí? Nos van a mirar a nosotros si somos capaces de mostrarle al mundo que tuvimos la capacidad de superar la debacle y construir otro camino diferente, y nos van a mirar. Y por eso es que yo estoy acá. Eso fue lo que hicimos. Yo decía, no se preocupe por tratar de posicionarnos, que sale una serie que hablan de Medellín y entonces nos dejan como drogadictos y eso. Protestemos. Y le dije, yo no voy a protestar. O sea, si sale esa serie y entonces quiere que yo le escriba un mensaje al dueño de Sony Pictures diciéndole que qué horror, que nosotros no somos drogadictos, que nosotros somos gente muy buena, yo no voy a hacer el ridículo. Aquí pasó algo. Tenemos que reconocerlo, entenderlo y transformarlo. Pero rompamos con esa idea. Por ejemplo, una película, yo no sé si la vieron por acá, que se llamaba Rosario Tijeras. Sí. Preciso Rosario Tijeras, pues de Medellín. ¿De dónde más iba a ser Rosario Tijeras? Y entonces, mire, qué horror esa película, vuelve y pone a Medellín. Le dije, no, vamos a hacer la premier de la película acá y yo entro por una alfombra roja, la única vez que he entrado por una alfombra roja, como en Hollywood, con la actriz, y la presentamos en Medellín y nosotros asumimos que esta es nuestra ciudad y es la que estamos transformando. No nos vamos a esconder por eso, sino que lo vamos a reconocer, y así hicimos. Y ese es el camino que nosotros hemos recorrido. Entonces, como saber lo que nos hizo el daño, la destrucción, y transformarlo en la nueva página que tenemos que escribir, y por eso hoy Medellín es tan turística como Cartagena en Colombia. Medellín ha recuperado una cantidad de eventos turísticos que teníamos antes, turismo de negocios, pero muchísimo más de lo que tuvimos antes de tener esta debacle tan extraordinaria que tuvimos nosotros. Y quiero hacer una reflexión un poco acerca de cómo fue entonces esa transición. Pero ténganlo en mente, aquí hay una circunstancia que le duele a Rosario, legítimo, ¿sí? Hay una circunstancia que causan miedo, legítimo, causan miedo, ¿sí? Pero entender qué es lo que está pasando ahí para transformar eso en la Rosario que ustedes quieren. Tengo entendido que ustedes en Rosario, aquí en la provincia, pero estamos hoy pues en Rosario y en esta circunstancia, son igualmente orgullosos de la región, de la ciudad, se sienten como nosotros, son regionalistas. Ustedes pues tienen, para mí el que ha sido el mejor jugador de fútbol de la historia, que es Messi,
O sea, ojalá hubiéramos tenido a Messi en Medellín. Hace rato que habíamos pasado por este problema, pero lejos. Pues estábamos dando visa para poder entrar a Medellín porque no nos cabía la gente para entrar a ver a Messi. Pero bueno, aquí están angustiados por Di María, que tiene él una gran historia personal. Yo me he leído todo eso, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿sí? Y yo entiendo esa angustia y es necesario entenderla, porque así es la vida y tiene esa característica, lo que ustedes se quejan, que con un evento, con una amenaza, con un cartel, le hacen dar miedo a 1 millón y tantos de personas. Así es este mundo, ¿cierto? Naturalmente que se necesita la reacción de la justicia, que se necesita, por supuesto, la reacción y el sentido de seguridad. Cuando todos tenemos miedo, pues necesitamos sentir que nos están cuidando. Es lo natural. Y la primera instancia de estarnos cuidando es que haya una presencia de la policía, que podamos saber que existe una justicia que está operando, que hay unos fiscales que están investigando, que están capturando a las personas, y eso nos va dando seguridad, sin duda que nos va dando seguridad, y nos aminora un poco el miedo. Nosotros vivimos en el miedo, en el terror, o sea, nosotros no era miedo, sino terror, lo que podía pasar. En Medellín todas las personas vieron un cadáver, les tocó ver algún asesinato en algún momento en esas circunstancias al lado, todo ese tipo de cosas pasaban. No es para minimizar lo que está pasando, pero entiendo eso. Y entonces el reto y la pregunta es ¿cómo se reacciona ante eso? Voy a hacer un par de comentarios que he hecho también en esta visita acá, porque lo natural, y por supuesto es decir, pero es que nos están estigmatizando. Si esa es la actitud, estamos en problemas, porque estamos a la defensiva y estamos tratando de tapar lo que nos está ocurriendo. Entonces, he escuchado esto, que entiendo, repito, yo entiendo lo que está pasando, pero voy a aportar mi experiencia para mirarlo. Y pues, de pronto de algo sirve. Yo lo escuchaba al alcalde, con quien hemos tenido muy buenas reuniones con su equipo, y dice, mire, lo que está pasando, todo esto que dicen de Rosario solamente pasa en el, no se me olvide el número, en el 16% de la ciudad. Y en Buenos Aires si pasa, dicen que fue en el barrio tal de Buenos Aires, pero aquí pasando en el 16% dicen que fue en Rosario. Yo entiendo el argumento, pero es equivocado, para mí. Eso fue en Rosario. Si nos vamos a poner a pelear y decir, momentico, y esto es uno de los puntos que es importante para que ustedes, creo yo, puedan aportar, porque esto es un esfuerzo colectivo que Rómulo está articulando desde el mundo empresarial, con pues, la fortuna que tienen hoy de poder trabajar de manera conjunta la provincia con la municipalidad, pero decir eso para mí es un error, porque lo que está implícito es decir, hay una parte de la ciudad que es mala, ¿sí? Además poquito, pues 16% apenas, y allá están los malos y los buenos estamos en otra parte. Y entonces no piensen que todos somos malos. Eso pasó en Rosario. No se pongan a pelear con lo que no pueden pelear. Es que los periodistas solamente miran eso. Eso siempre ha pasado y siempre va a pasar por más que nos quejemos. Es notable, es extraordinario que a Di María le disparen a la casa y todo el mundo del fútbol queremos a Di María y entonces decimos que no le vaya a pasar nada a Di María y entonces Rosario, pero eso pasó en Rosario. Realmente tiene unas dimensiones, pero pasa en ese sentido. Entonces la pregunta es, reconozcamos que es en Rosario, ¿sí? Lo vamos a reconocer, es doloroso, nos causa miedo, pero el punto es cómo respondemos ante un evento de esa naturaleza. Y ahí es parte de lo que yo creo que están tratando de construir, que tiene todo el sentido, y esa sí es una lección aprendida. ¿Cómo estamos juntos? Ante eso tenemos que unir esfuerzos, los diferentes protagonistas de la vida de esta ciudad. Ustedes son protagonistas de la vida de esta ciudad. Ustedes son unas personas muy importantes, un gremio muy importante de la vida de esta ciudad. Generan riqueza para la ciudad, generan riqueza para ustedes, ¿sí? Y por supuesto son de los primeros afectados por un evento de esa naturaleza. Entonces puede que venga el gobernador, que tiene el tema de la seguridad como una acción personal, él se identifica con el tema de la seguridad, es valiente en el sentido de confrontar la violencia y puede permitir algo de seguridad, por supuesto, y hacen su trabajo y lo que tienen que hacer. Pero eso se tiene que hacer.
pero la otra parte que se tiene que hacer es el trabajo conjunto entre todos estos sectores de la sociedad. Y en eso nosotros sí somos campeones. Porque cuando nos vimos amenazados, cuando pasamos por lo peor de lo peor, pues la barbarie más extraordinaria que tenía el planeta, nosotros fuimos capaces de articularnos, el sector empresarial, el sector productivo de la ciudad, en particular el sector del turismo, pues que era gran afectado por todo lo que pasaba en la ciudad, haciendo parte de eso, para juntarnos y para desde estar juntos hacer lo que están proponiendo acá, que es la reconstrucción del tejido social y repensar y articular a Rosario para presentarse ante el mundo. Ese es el reto. Hoy esta mañana estábamos en la mesa intersectorial interreligiosa. Sí, intersectorial es mañana, ¿cierto? La mesa interreligiosa. Y entonces me acuerdo que un padre evangélico decía, el problema es que la prevención no vende. Y yo le dije, ese es el reto que nosotros tenemos. Aquí están haciendo un esfuerzo muy grande. Naturalmente que tenemos que hacer un gran proceso de prevención. El problema es este. Matan a un joven de 15 años, asesina a una persona. Lo que pasó aquí en marzo, pues que conmovió a la ciudad con toda la razón, ¿sí? Matan a estas personas, capturan al joven. Y entonces la historia es, esta es la destrucción de Rosario y ese muchacho que alguien le pagó, ¿sí?, para que fuera a asesinar, que tiene 15 años y asesinó a una persona, lo van a capturar, ya lo capturaron o lo están capturando, lo van a capturar y entonces aquí está. Y mientras tanto, los que hemos trabajado en la prevención, lo que hemos hecho es trabajar para que ese que fue un caso, ningún joven vuelva a estar en Rosario en esa circunstancia. O sea, la prevención lo que está haciendo es evitando que haya muchos como ese. Pero entonces, ¿cómo le presentamos a la ciudad y le decimos, mire, evitamos que tantos no entraron al mundo de la guerra, de la destrucción? Eso no lo puede decir nadie. Pero usted sí puede decir, uno asesinó y entonces le cuentan, pero nunca le van a contar a uno los que uno previno o logró detener para que no entraran al mundo de la criminalidad. Pero eso es lo más importante. No digo lo más importante, simultáneamente tiene que ser. En el fondo esa es la verdadera solución de todo el problema. Y entonces nos tenemos que juntar todos para asignarnos tareas, confrontarnos para construir ese bloque de prevención que se necesita en esta ciudad. Y está claro, están muy identificados los sectores de la ciudad de Rosario, donde están las situaciones más precarias, las desigualdades sociales más profundas, ustedes las pueden ver en vivo y en directo. Hoy estuvimos caminando por Villa Banana, viendo la intervención que se estaba haciendo, una primera intervención de abrir unas vías, cambiando esa estructura de pasillos, todo eso que está pasando allá, ¿sí? Y eso se necesita, pero se necesita en una escala superior. Y necesitamos unir esfuerzos, no solamente con recursos económicos que se necesitan. Aquí tienen ciertas condiciones que desde mi perspectiva pues no son favorables para muchas cosas. Tienen la fortuna de que pueden trabajar juntos el alcalde y el gobernador. Tengo entendido que con el gobierno nacional también hay una buena relación, por lo menos en el tema de la seguridad, y eso está bien y se necesita, ¿sí? Pero necesitamos la articulación de Rosario, de esta sociedad, de quienes son protagonistas, para juntarse alrededor de un proyecto que sea Rosario, cómo lo vamos a reescribir, y reescribir significa reconstruir el tejido social y entender todo esto. Y quiero señalar ciertas cosas que es importante dentro de esa forma de construir esa cohesión. Entonces, en todo lo que nosotros estábamos haciendo, el sector turístico, todos los hoteleros estaban de primeros tratando de aportar cómo hacemos. No era tiempo de estarnos quejando todos, porque yo entiendo pues que dice, pero mire lo que está pasando, hagan algo para que puedan venir a mi hotel, hagamos algo para que podamos cambiar a Rosario, para que podamos cambiar esas condiciones y eso se nos va a convertir en ganancia para todos. Pero no le descarguen la responsabilidad solamente a quienes están gobernando, sino asumámosla de manera conjunta y cada uno como protagonista dentro de todo esto y se pueden ir haciendo una gran cantidad de cosas que van permitiendo, porque el reto aquí es empezar a dar pasos y caminar a la construcción a donde se quiere llegar. Entonces, en el marco de todas esas actividades, yo quiero insistir en la capacidad de juntarse y encontrarse. Nosotros la teníamos por nuestra historia. Aquí falta construirla.
el papel que está jugando Rómulo con muchos de ustedes en diferentes dimensiones, con estas mujeres en el trabajo que están haciendo, es acercarnos, no entender que el gobierno es, entréguele la responsabilidad al gobierno que tiene que darnos esto, sino vamos a acompañar este gobierno y vamos a acompañar para escribir una nueva página. Entonces, hay una cantidad de acciones que se pueden ir haciendo, cada paso que se vaya dando es para celebrar, para ir mostrando, y tenemos que ir mostrando la transformación de Rosario. Repito, el problema de un asesinato es que es en vivo, en directo, puede ver el cadáver, puede ver la bala, puede ver el cartel. Y la transformación social, los que estamos evitando que entren a ese mundo, ¿quién los cuenta? ¿Quién los ve? ¿Dónde están? No son tangibles. Y parte fundamental del reto de todo esto es cuando se articulan. El primer hecho es Rosario está unida, diferentes sectores están participando de manera conjunta, con lo público, independientemente del partido de quien esté gobernando, no se construye un terreno, y por eso es importante la presencia de muchos de ustedes, un terreno donde nos vamos a encontrar y se van a encontrar después de que se vayan las personas que están gobernando, puede llegar otras que nos gusten o no, ese no puede ser el problema, sino poner a Rosario por encima de todo ese tipo de intereses, ¿sí? Y eso se puede hacer y se puede construir y es necesario propiciar esos vínculos, pasar de la enunciación de las palabras, bueno, listo, todos nos vamos a juntar, pero cada que nos juntamos tenemos tareas. Uno de los problemas centrales de todas las cosas es, bueno, llega el momento en que decimos, bueno, colaboremos, sentémonos, vamos a una mesa, cada mesa habla, pero se van y no se van con una tarea y cada día tenemos que tener una tarea, cada día hay que tener un propósito, cuál es el próximo evento que se va a hacer acá, aquí había uno que se fue y entonces ¿cómo vamos a hacer para que vuelva? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer para traer a Di María aquí, a convertirlo en el símbolo de la transformación y la reconstrucción? Él tiene una historia social tremenda. ¿Cómo esa historia social la tenemos que contar y tenemos que multiplicar la riqueza de esos eventos? ¿Y cómo vamos a hacer los que nos vamos a inventar, a construir? Por ejemplo, nosotros en Medellín tiene unas montañas muy especiales. Y yo decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer con estas montañas nosotros? Y nos inventamos entonces la carrera atlética 7 cerros. Nunca se había hecho y nunca se había hecho en ningún lugar del mundo y nosotros hicimos la carrera 7 cerros. Y entonces cada intervención que estábamos haciendo nosotros le íbamos contando a toda la sociedad porque hay que romper con esa idea de que allá están los malos, esos son los malos y entonces nosotros no tenemos que ver, no. Cada que haya una intervención en el barrio más pobre, más difícil de esta ciudad, lo tiene que saber el joven que está ahí, su familia, su comunidad y toda la ciudad tiene que ser parte de eso. Repito, ese es uno de los errores. Ya lo he dicho como 3 veces, puede que me falten otras 3, pero el peor error es la idea de que es que allá hay unos que son malos y nosotros somos buenos. Estos somos todos nosotros y cada uno de nosotros tiene que celebrar lo que se está haciendo, reconocerlo, entenderlo. Hoy a Medellín nadie va a ver los edificios que mi papá diseñó. Mi papá fue un arquitecto muy famoso de la ciudad. Nadie va a ver un edificio de los que mi papá diseñó, que son lindísimos, ¿sí? Hoy hace 12 años se murió mi papá. Pero allá van a ver los edificios que el hijo de ese arquitecto, con el proyecto que nosotros hicimos de transformación social, construyó. Y ninguno está en la zona más rica de la ciudad, sino en los barrios donde no entraba un alma, construimos los espacios públicos más bonitos de la ciudad. Y el principio era lo más bello para los más humildes. Y vamos a construir los espacios para encontrarnos. Y cada espacio que nosotros construíamos era una escuela, un centro de cultura, un centro de ciencia, un espacio para la transformación, un centro de emprendimiento barrial, emprendimiento de diferentes naturalezas. Construíamos, nosotros sabíamos a lo que íbamos. Vimos a reconstruir el tejido social. Nos tenemos que volver a encontrar. ¿Dónde nos vamos a encontrar? En nuevos espacios. Y vamos a encontrarnos desatando la capacidad que tiene toda la gente para ser parte de una sociedad y nos encontramos en todos esos espacios. Entonces mi papá estaba orgulloso porque él alcanzó a ver todo esto, ¿sí? Y decía orgulloso de ver que su hijo, que no era arquitecto, pero había crecido al lado de él y lo había visto, yo era el hijo mayor y estaba en su oficina, en todo eso que pasaba alrededor de eso, y cómo hicimos para definir unos nuevos espacios, unos puntos para encontrarnos, y hoy va
la gente a Medellín, repito, y va a montarse unas escaleras eléctricas, va a montarse en un metrocable, se va a ver un parque biblioteca, lo encuentran músicos, todas esas cosas. ¿Qué pasó? Nosotros hicimos la transformación, cambiamos el terreno y diseñamos el mecanismo para encontrarnos. No tiene que ser el mismo, por supuesto, en cada lugar habrá otros problemas, otras culturas, otras identidades. Entonces, por ejemplo, dentro de todo esto, nosotros hicimos algo que yo quiero invitarlos. Voy a dar el ejemplo de la construcción del Parque Biblioteca Rómulo. Rómulo ya me ha oído como 17 veces, ¿sí? Y las que le faltan de aquí a que me vaya, pero bueno. Entonces, la mayoría de ustedes no me ha escuchado. Entonces, voy a aprovechar para contarles este ejemplo para que me entiendan qué significa trabajar juntos y las cosas que pueden hacer. Yo no soy capaz de decirles qué tienen que hacer. Lo que sí soy capaz de decirle es ilustrar con ejemplos cosas que se pueden hacer. Ustedes tienen la creatividad, tienen la capacidad. Voy a ilustrar. Nosotros vamos para el barrio donde hacemos una intervención. Somos famosos por el turismo, por el urbanismo social. Y vamos a construir lo que llamamos un parque biblioteca. Un parque biblioteca es un sitio del siglo XXI que tiene algunos libros, tiene el centro digital, el espacio digital, la ludoteca para la primera infancia, tiene el espacio para la cultura, tiene una sección para el emprendimiento social, todas esas actividades en un lugar. Nosotros sabíamos en dónde íbamos a hacer parques biblioteca en los sitios donde las condiciones de vida de la ciudad eran las peores y donde estaban las peores condiciones. Sabíamos a dónde íbamos a ir y lo íbamos a construir. Entonces, una posibilidad para construir una obra es, primero tiene que conseguir el terreno. En Medellín conseguir un terreno es difícil. Es difícil porque Medellín está llena, es un valle y es una ciudad densa. Aquí hay terreno, pero esto se extiende y es mucho más fácil cualquier tipo de cosa. Pero ya había que conseguirlo. Y entonces, puede ser que usted lo consiga, se consigue un arquitecto bien famoso del mundo, lo hace que diseñe el parque biblioteca, cierra. En general las construcciones en Colombia se cierran con un material que tapa la vista para que no se vea lo que está pasando allá, se diseña un mecanismo para que lo hagan y a los 3 años, si le va bien, quita la malla y entonces el alcalde Sergio Fajardo invita a la inauguración del Parque Biblioteca Maximiliano Puyaro. Y todo el mundo viene, qué belleza, mire cómo quedó, miren aquí les vamos a mostrar, este es el cuarto donde van a estar, este es el espacio para la primera infancia, y es muy bonito, y lo abre. ¿Qué hacíamos nosotros? Y esa es para mí la esencia de lo que les estoy contando dentro de todo esto. Lo primero que hacíamos es, llegábamos al terreno, entonces hacíamos un programa desde el terreno, donde estaba yo ahí y decía, aquí en este terreno vamos a hacer un parque biblioteca y les voy a explicar qué es un parque biblioteca y empezaba a explicar. La gente nunca había visto un parque biblioteca, no tenía ni idea qué era eso y aquí lo vamos a hacer. Al mes estaba al lado con una señora que era la arquitecta que iba a hacer el diseño, se lo había ganado de alguna manera y la señora traía unas pancartas, unas imágenes y dice, aquí en este terreno con el diseño de esta señora va a pasar esto y mire cómo va a quedar este terreno. La gente lo está viendo. Al mes siguiente entramos con la señora que ya estaba ahí, con otro señor que era el que lo va a construir y al mismo tiempo ya teníamos de las escuelas alrededor un grupo de niños, niñas que estaban allá, que estaban empezando el proyecto, supongamos que fuera hoy, de inteligencia artificial. ¿Cómo los vamos a formar? En inteligencia artificial y aprendizaje del inglés, con los profesores que van a recibir una capacitación especial para incorporar la inteligencia en el modelo pedagógico para explicar de una mejor manera. Y entonces ahí estaban. Ya el grupo no era yo solo diciendo que íbamos a un terreno, estaba la arquitecta, estaba el constructor, estaban los niños, estaban con sus maestros y estaba el programa de inteligencia artificial en ese lugar. Ahí, entonces, a los meses, primero, señor constructor, ¿a usted le pagó a alguien para darle el contrato? Yo le preguntaba en vivo y al aire libre, ¿usted me puede garantizar, señor constructor, que usted está aquí y nadie en ningún momento se acercó a usted o usted estuvo en conversación con alguien para ganarse esta licitación y para darle un porcentaje? ¿Me jura? Le juro, le dije, listo señor, le vamos a creer y así queremos. ¿Todo esto por qué? Por transparencia, porque hay una palabra que no se puede ignorar, que habitualmente se pasa de lado y es la corrupción.
La corrupción es una enfermedad que tiene que ver con la violencia. La corrupción tiene que ver con muchas de las cosas que están pasando aquí en Medellín, en América Latina, en muchas partes del mundo, pero es silenciosa, ¿sí? Porque la corrupción tiene que ver con la capacidad de corromper la policía, la corrupción tiene que ver con la capacidad de la corrupción del mundo de la política, la corrupción tiene que ver con un mundo, hay gente del sector privado que hace parte de acuerdos corruptos, y si no enfrentamos la corrupción, nos estamos metiendo mentiras. Entonces, yo siempre, como condición, siempre era transparencia. La transparencia es que nos vean todo lo que estamos haciendo y que rindamos cuentas por cada uno de su comportamiento. Entonces, el constructor, señora constructora, entonces. Señora constructora, ¿cuánto cuesta esta obra? ¿Vale tanto? ¿Segura? Sí, listo. En 3 meses, ¿qué debe haber pasado en este terreno? En 3 meses vamos a tener ya los cimientos y las 2 primeras plantas del parque biblioteca van a estar construidas. ¿Segura? Listo. A los 2 meses volvemos y ya están. Vamos a hacer el programa en la plancha del segundo piso que dijo ella que se iba a hacer. Lo hizo, ¿sí? Y entonces ya están los niños que están avanzando en el aprendizaje, pero están también los rectores de todas las escuelas que están alrededor. Y está el grupo de personas pensionadas del sector que están escribiendo la historia de nuestra comunidad, porque entonces están los primeros que llevaron migrantes de una parte, que llegaron huyendo de la violencia, se instalaron allá de manera informal y empezamos a construir toda esa historia. Y así vamos narrando paso por paso. Nosotros teníamos un espacio de televisión donde iba contando esto, iba contando qué estábamos haciendo con los protagonistas. Y entonces cada que íbamos a hacer un programa, eso estaba lleno ya de toda la comunidad, cada que íbamos allá no dábamos abasto porque llevaban todos los niños, las familias, todos a ver el programa y cada uno iba teniendo y habíamos ya construido la veeduría ciudadana del proceso, que tiene que revisar qué es lo que está pasando en esa construcción que se esté construyendo. Entonces, puede ser que se demoró. ¿Por qué se demoró? Porque hubo mucho invierno. ¿Cuánto tiempo se demora para recuperar el tiempo que perdimos? ¿Cómo va a ser para recuperarlo? ¿Y los costos en qué vamos? ¿Y por qué este costo está más alto si usted nos había dicho que esto? Porque hubo una huelga mundial y no se pudo traer el acero. Y ¿cuál precio del acero aumentó? Sí aumentó. Explíquenos. Y así íbamos haciendo todo este proceso. Cada día eran más personas las que estaban participando. Entonces, ¿cómo le vamos el nombre del parque biblioteca? ¿Cómo lo vamos a escoger? Etcétera, etcétera, etcétera. Y el día que terminamos ese parque biblioteca era la fiesta de todos. Todos participaron. Esa comunidad, así es como se cambia un tejido social. ¿Qué hicimos ahí? Reconstruimos el tejido social alrededor de un evento de esta naturaleza. Las personas participaron como protagonistas de su transformación. No fue que llegué yo a darles un parque biblioteca y les dije, los invito a que entren, la que les hice, la que les di, sino la que hicimos. Y ahí está, implícito. Una pregunta que es habitual. ¿Y usted cómo garantiza que las cosas se mantienen? Porque nosotros vivimos en una cultura que el que llega tiene que borrar todo lo que hizo el anterior. Pero si la comunidad participó, no habrá ningún político jamás que se atreva a decir borremos esto por estúpido que pueda ser el político, porque yo creo que eso pasa muchas veces en ese mundo de la política, pero eso es un valor construido. Y eso es para este parque biblioteca, pero construimos 5 parques biblioteca, construimos el Parque Explora, el Jardín Botánico, los centros de cultura, los colegios, y cada uno de esos tenía este proceso. ¿Qué era esto? Un hervidero humano de participación, pero teníamos una forma de contar la historia. Entonces participaba el sector privado. Para cada tema que nosotros teníamos, lo primero que hacíamos es, ¿quién puede aportar? No era lo voy a hacer, sino ¿quién puede aportar? La comunidad, seguro. ¿Quién más puede aportar? Mire, la universidad puede aportar en esto y ahí la universidad del turismo que vamos a hacer. Entonces, venga, participe acá en este proyecto. Y los convocábamos a que participaran. Por supuesto, conducimos nosotros, conduce el Estado, conducimos los que fuimos elegidos para liderar. Por eso nos metimos para transformar la sociedad. Pero ganamos el respeto y construimos lo más importante, que es la confianza. Y cuando hay confianza, entonces nosotros tuvimos una cantidad de donaciones. Estoy seguro que aquí en este salón hay personas muy ricas que nos pueden donar un parque biblioteca para Rosario. Pero se tiene que tener la confianza, ¿sí? Y nosotros construimos la confianza. Y en la medida que íbamos construyendo confianza, participaban de múltiples formas. Acompañamiento a estas escuelas que estamos haciendo,
las prácticas de la universidad, las hacían hacer, por ejemplo, hicimos las prácticas de excelencia que trabajaban en los proyectos de la ciudad, participaban estudiantes universitarios que tenían que hacer una práctica universitaria en el recorrido, pues en todas las obras había estudiantes de las diferentes universidades públicas y privadas que estaban participando, etcétera, etcétera. Todo eso para mostrar que esas cosas se pueden hacer. Y esa es una forma de transformar, es una forma de convocar, y por supuesto, pues al principio se mira de reojo, a los políticos siempre nos miran mal, ¿sí? Siempre desconfían de nosotros, muchas veces se tiene la idea, yo le he dicho a Rómulo que él representa a los empresarios en todo esto, le digo, muchas veces se tiene la idea que es equivocada, que los empresarios son superiores a los políticos, no son profesionales, nadie es superior a nadie. Nosotros estamos, yo soy hoy político, todavía me cuesta trabajo cuando me dicen político porque yo soy una vocación tardía, sí, dentro de todo esto, pero hay que respetar y reconocer las personas, ser exigentes, exigir la transparencia, porque hay, y en ese terreno cuando nos vamos encontrando vamos escribiendo otra página. Entonces, para construir, ¿qué logramos? Algo que ustedes lo cuentan como un evento importante de la ciudad de Rosario. En el año 2004 aquí hicieron la reunión de la Real Academia de la Lengua, ¿sí? Todos ustedes están muy orgullosos de eso, ¿cierto? Muy importante, me parece muy bien. En el año 2007, en Medellín hicimos la reunión de la Real Academia de la Lengua. Y el señor rey de España, en ese entonces estaba con la reina Sofía, no había salido a cazar elefantes, en ese momento el señor rey de España fue a Medellín, Colombia, la ciudad que salía en todas partes, que dice, allá no vayan. Usted no se imagina lo que significa, yo no sé si les ha pasado acá. El Departamento de Estado de los Estados Unidos le dice a su gente que no vaya a ir a Medellín, pero esto fue por décadas. O sea, ir a Medellín era lo peor. Y la Real Academia de la Lengua, con la ayuda del presidente de la República, logramos que fueran a Medellín. El señor rey de España se montó en el Metrocable, fue al barrio más pobre donde habíamos tenido la violencia más grande, allá estuvo el rey de España. Y estábamos inaugurando una biblioteca que le pusimos, un parque biblioteca que le pusimos Parque Biblioteca España. Le aclaré a Rómulo que España no nos dio nada. Eso no fue que España nos dio a los pobrecitos de Medellín, tengan pues para que hagan una biblioteca para que llegue el rey, no. Esto lo hicimos nosotros con nuestros recursos, pero dijimos, vamos a hacerle un homenaje a España, nos parece bien, estábamos reconociéndolo. Y allá estuvo el rey de España montado en el Metrocable, en el sitio que había sido el más violento de la ciudad, allá se paró con su señora, la reina Sofía, allá estuvimos, allá me paré yo en un balcón y él me decía, alcalde, ¿y ustedes cómo hicieron esto? Y le daba a su majestad, y yo le explicaba todo lo que habíamos hecho. Eso se convirtió para nosotros como decir, aquí tuvimos un sello de validación ante el mundo, porque estuvo allá. Todo eso era por la convicción, la pasión, toda la gente de Medellín estábamos trabajando para eso, todos estaban orgullosos de que fuera el rey de España a la ciudad de Medellín y no se fuera a la casa de la familia más rica de la ciudad de Medellín, hermosa ciudad, en algún lugar bien especial, sino allá lo llevamos. Yo le dije, a mí no me inviten a ninguna reunión con el rey de España, yo me encuentro con él, es acá. Y para terminar de contar un poco la anécdota y dejarlos para que conversemos un poco, entonces, pues antes de que llegue el rey de España a cualquier lugar, pues 3 meses antes mandan un escuadrón de gente a que revise qué es lo que va a pasar allá. Cuando llegaron a Medellín, esa obra estaba en construcción. Entonces llevan a todo su escuadrón y le dice, aquí va a ser el evento. Dicen, no, aquí el rey de España no viene, jamás va a venir acá. Pues teníamos unas personas muy amables, muy queridas como ustedes, allá, una expresión que utilizamos nosotros, encarretaron a todo el equipo que estaba allá, los sedujimos en el mejor sentido de la palabra, dijimos, vea, usted tenga la certeza que cuando llegue ese rey de España aquí, esto está listo. Les caímos también, que dijeron, bueno, listo, y aprobaron, estaba en obra, nos faltaba un pedazo, cuando iba a llegar el rey de España ya sembramos unos árboles, tapamos todo eso, pero lo hicimos, pero teníamos esa convicción, teníamos la pasión, teníamos el orgullo de estar cambiando esa ciudad. Todo lo que yo quiero transmitirles entonces es que todo este tipo de cosas pueden pasar, pero se requiere que estén articulados. Entiendo el miedo, entiendo el agobio,
entiendo el malestar, entiendo decir todo ese tipo de cosas. Pero para eso solo hay un antídoto, no hay más, no hay ningún otro, porque si dijera, bueno, traiga otra cosa y esto lo resuelve, no. Lo único que lo resuelve es estar juntos, empezar a escribir otra historia, participar, apoyarse, aprovechar la riqueza que tienen, que aquí tienen una gran riqueza cultural, tienen una gran riqueza en muchos sentidos para trabajar en eso. Entonces, esa es la fórmula. Nosotros de ahí en adelante, la cantidad de eventos que han llegado a Medellín es extraordinario. El BID, la OEA, Naciones Unidas, todo el mundo quería ir a Medellín a ver el milagro de esa ciudad que fue la más violenta de la tierra, y nosotros la expresión de nuestro trabajo era Medellín la más educada. Esa era la apuesta. Y la antítesis de la más violenta, pues la más educada. Y ese era nuestro motivo y esa era nuestra expresión. Repito, digo todo esto porque a los del mundo del turismo no les puede ir mejor porque no es posible en Medellín. Y había momentos en que estuvieron, pero pues en las mayores dificultades. Ahora está lleno eso, tenemos problemas con el turismo, se convirtió Medellín en una ciudad de nómadas digitales, allá es la segunda ciudad del mundo donde más nómadas digitales hay, pasa de todo, hay unas partes negativas de ese turismo, un turismo entre comillas sexual que nos ha tocado enfrentar, pero pues la ciudad está desbordada por la atracción que tiene la ciudad. Todavía hay problemas, por supuesto, muchas cosas pasan todavía, pero nosotros la transformamos. Ese es el mensaje. Y eso no tiene nada que ver con que sea Medellín, tiene que ver con nosotros, con el espíritu que teníamos, la convicción que teníamos, y repito, únanse, encontrarán mecanismos. Yo sé que algunos están agobiados, están aburridos, pero con eso no vamos a resolver nada. Por supuesto, pues yo solamente les digo, no se preocupe que eso pasa. Y lo que viene es lo que tienen que construir ustedes. Eso es lo que yo quería compartir hoy, y compartir y escuchar preguntas y conversaciones que quieran tener y que queramos tener. ¿Listo? Bueno, por supuesto que suscribo absolutamente lo que decís, Sergio. Tuve también el honor de escucharte ayer. Dijiste que los medios justifican el fin, ¿no? Pero quería consultarte dos cosas que no escuché y que quizás seguramente tengas tu mirada. Entraste en el 2004. Si anterior a ese periodo, en una primera instancia, después de los 80 y los 90 en Medellín, hubo una primera etapa de pacificación del territorio, de control del territorio por parte del Estado, nuevamente, que tenía más que ver con también, junto con todo lo que nos contaba, fuerzas de seguridad, ¿no? Con el control del territorio, para después o simultáneamente llegar con las bibliotecas, llegar con la escuela, llegar con los parques, pero también que si podías contarnos brevemente ese primer, si es que lo hubo, yo creo que sí, del control del territorio y la pacificación de los territorios de Medellín, eso por un lado, y por otro lado, si también Medellín mantuvo su industrialización y si el trabajo productivo para generar empleo y que no sea solamente una ciudad de servicios y de turismo, por supuesto, como lo es, como es una industria, si también se abordó el tema del empleo y del trabajo como el sujeto para generar riqueza y distribuirla. Gracias. Bueno, primero, en Colombia, Medellín estuvo en una situación tan dramática que el gobierno nacional, nuestro gobierno es un gobierno central, es diferente al de ustedes. En nuestro ordenamiento, por ejemplo, la policía es nacional, los jueces son nacionales. Yo como alcalde, como gobernador, no puedo nombrar jueces, lo cual me parece muy buena. Yo pienso que, pero pues cada sociedad tiene su desarrollo y su historia y que van construyendo sus instituciones. No hay un modelo pues universal. Entonces, Medellín incluso tuvo una consejería especial para Medellín, que es un sitio, pues una ciudad orgullosa, que no era, repito, una sociedad pobre, pero que pasó por ese momento de una crisis fundamental de nuestros valores, que nos hizo repensar todo lo que nosotros éramos. Nos hizo repensar todo lo que nosotros éramos. Entonces, una acción articulada con el gobierno nacional y con todas las fuerzas. Nosotros nos unimos. Y eso significó que empezó un declive de
todo lo que tenía que ver con esa violencia. El narcotráfico ha pasado por diferentes etapas, el narcotráfico evoluciona, el narcotráfico no lo puede enfrentar el alcalde de Medellín. El alcalde de Medellín no tiene herramientas para enfrentar la dimensión de lo que es ese narcotráfico. Entonces, en Colombia fue un proyecto de país enfrentar el narcotráfico. En Argentina no ese es el problema, estamos en Rosario, es una ciudad sola, seguro que hay narcotráfico, microtráfico en otras partes, todo eso hay, pero en Rosario digamos que es el centro y ya dijimos, no nos vamos a poner bravos porque nos digan que pasó aquí, porque aquí ha pasado y vamos a superarlo, no a quejarnos y decir que todos los otros, que también hay en otras partes, como yo he oído al presidente en Colombia que dice, se destapa un evento de corrupción y dice, bueno, pero antes también había. Le dije, ¿a mí qué me sirve ese problema? O en todo el mundo hay corrupción y entonces ya quedó resuelto el problema. No, vamos para adelante. Primera observación. Entonces todo esto fue un esfuerzo nacional que fue disminuyendo el número de homicidios, fue reconstruyendo, empezándose a reconstruir ese tejido social. Todo eso fue por etapas. Y sigue siendo. Medellín hoy tiene el menor número de homicidios que ha tenido en los últimos 40 años, 13 por cada 100.000, que es lo que tienen más o han tenido acá recientemente, pero esto es extraordinario. Entonces no fue que se pacificó y después llegamos. No, esto fue en forma simultánea, se van reduciendo los espacios, cada que hay un avance ocupe el espacio que estaba ocupado, llegue con las oportunidades, muestre que hay otros caminos para no retroceder y eso lo hemos venido haciendo y ha sido un encadenamiento en una articulación. Entonces, no es que en Medellín hoy no haya homicidios, hay muchísimos menos pues, de lo que nosotros teníamos. En Medellín hoy no hay miedo, ¿sí? A pesar de que todavía hay unas condiciones, pero Medellín hoy no está entre las 50 ciudades más violentas del mundo que nosotros encabezábamos siempre. En fin, todo eso ha sido un proceso consecutivo de transformaciones, de ocupar espacios y nosotros lo que hicimos, primero lo que hicimos nosotros fue cambiar la forma de la política. Construimos una política distinta por fuera de los partidos políticos tradicionales. Nosotros somos una expresión cívica alternativa distinta por fuera de toda la estructura política tradicional. Y llegamos a gobernar y gobernamos de una manera totalmente distinta y eso se necesitó para romper lo que venía pasando antes, ¿sí? Porque Medellín siempre tenía recursos y poco a poco se iban haciendo algunas cosas, pero lo que nosotros hicimos fue convertirnos, repito, en una ruptura, abrimos otro camino, enseñamos a la sociedad a mirar el mundo desde otra perspectiva, nuestra historia, nuestra violencia, la construcción cívica y cambiamos la historia. Es en ese sentido que hicimos nosotros las cosas. Entonces, pasamos por diferentes momentos, repito, pero fuimos escalonando y fuimos capaces de hacer la ruptura en el momento que correspondía. Y aquí estamos. Esa es la historia. Hola, buenas tardes. Julia Irigoitia, también concejala de la ciudad de Rosario. Lo secundo a Lisandro en el uso de la palabra y después pasamos el micrófono. Bueno, un placer escucharte, la verdad que muy interesante y muy necesario también para inspirarnos. Creo que esto que decís vos de la intuición, la inspiración, también emerge a raíz de escuchar estas experiencias y traigo la frase que nos compartías al principio, ojalá que nos vayamos con eso en la cabeza, ¿no? Bueno, quiero ver cómo articulo. A ver, yo tengo un recorrido de construcción social en un barrio de la ciudad, un barrio muy, muy afectado, muy vulnerable, que también trascendió a la pública por una situación vinculada con el narcotráfico, con el asesinato de un niñito. Es un barrio de la zona noroeste, en Palme Granero, seguramente muchos lo conocen. Allí la decisión en su momento fue construir comunitariamente a partir de la implantación de una biblioteca popular en un lugar que estaba en un sector del barrio y hace unos años con la biblioteca popular como unidad ejecutora se llevó adelante la construcción de un centro barrial en el corazón de Empalme, en el sector más afectado, donde no hay acceso a los servicios más básicos. Te escuchaba el relato de la construcción de la biblioteca digital de allá y la verdad es que sin dudas es por ahí el proceso, tiene que ver con la apropiación de la comunidad.
me recordaba el lema de la biblioteca es el derecho a lo bello. Entonces vos llegás al centro de Empalme Graneros y te topás con un edificio de colores, con los mejores materiales, con una propuesta educativa, cultural, deportiva de la mejor calidad. Esa es la idea, y aprovecho a través de Rómulo también, si tienen un huequito en la agenda, para invitarlos a que lo conozcan. Y trato de pensar, ¿no? Vos hablabas antes del turismo urbano, y digo yo hoy para llegar a ese lugar, a este centro barrial, a esta biblioteca en el corazón de Empalme Graneros, nadie se atrevería, ningún turista se atrevería a llegar solo. O sea, sí, los invito acompañados de los referentes del barrio para meternos, para adentrarnos en el corazón de Empalme, conocer el lugar, pero me atrevo a decir que no podría ser hoy promocionado en clave de turismo urbano la visita a ese espacio. ¿Cómo trabajaron esto también para que la comunidad no se sienta objeto? Cómo la comunidad parte de esa invitación, si se quiere, al turista. Y bueno, entiendo también que ahí hay una decisión política en torno a todo lo que tiene que ver con la movilidad, la accesibilidad y la descentralización, si se quiere, de la ciudad para garantizar los accesos vía transporte. Varias modalidades de transporte que permitan justamente que ese turista llegue a los distintos rincones de Medellín o de Rosario. Julia, ¿cuántos de acá saben del lugar que está describiendo Julia? Unas personas saben, ¿sí? Y estoy seguro, no he ido, pero no me diga que vaya allá, porque yo, al paso que va me voy a ir de Rosario sin haber visto nada diferente. Hoy estuve en Villa Banana recorriendo un parque, no, y puedo ir, no es por molestar que estoy diciendo eso. No he probado el pescado, por ejemplo, me dicen que aquí hay pescado, yo no he visto nada de eso. Pero bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, eso es un espacio en un lugar. Nosotros lo que hicimos fue una intervención en toda la ciudad, en todos los espacios, y conectamos, y a toda la ciudad le estábamos contando lo que estábamos haciendo todos los días, a todas las horas. Entonces, no era solamente trabaje en ese barrio donde están en esas comunidades y hágalo allá, sino todo Medellín sabía que nosotros estábamos construyendo un parque biblioteca en una montaña, en una parte de arriba donde no iba nadie. Pero sabían que estábamos contando porque le estábamos contando esto. Pero eran 5. Y estábamos construyendo el Parque Explora alrededor de la Universidad de Antioquia. Yo no sé cómo sea la ubicación geográfica acá de la universidad, y acá vamos para la universidad. Pero teníamos un relato de todo lo que estaba pasando por toda la ciudad. Entonces, tú haces eso, es un punto, es valioso, pero en este momento no está articulado a un proyecto de transformación de la ciudad. Bajo circunstancias normales hay que hacer eso en todas partes. Pero, repito, la clave de todo esto es cómo le mostramos todo lo que está pasando. Entonces, estábamos en este barrio que tú señalas, en el otro, y aquí estamos haciendo esto, de aquello. Y entonces lo contábamos, lo mostrábamos, lo articulábamos, entonces ya la gente sabía qué estaba pasando. Uno solo, pues, puede que de pronto se enteren por alguna razón de que está pasando eso. Esa es la razón. Entonces, por ejemplo, hoy a Medellín van a muchas cosas. Nosotros hicimos el Museo de la Ciencia, que se llama el Parque Explora. Y voy a decir, lo hicimos porque yo era el alcalde. Dije, tiene que tener Medellín un espacio para la ciencia público. Hicimos el Parque Explora. Anécdotas. Entonces me decían las personas que se encargaron pues del diseño y toda la implementación. Tenemos que tener una atracción aquí especial, única de este museo, y me dicen, hagamos un acuario. Dije yo, un acuario en Medellín. Pues estamos entre estas montañas, el río Medellín no tiene ni un pez. Y vamos a hacer un acuario. Necesitamos un acuario. Voy a contar una anécdota. Entonces, digo, bueno, listo, pues si ustedes dicen que tenemos que tener una atracción de esa naturaleza y que tiene sentido, pues hagámosla. Pues yo no me voy a poner a pelear por eso, me parece raro, pero hagámosla. Les cuento 2 cosas. Entonces empezaron a hacer el acuario, están construyendo, yo encima, ¿cómo vamos? ¿Qué está pasando? Diseñamos un mecanismo de conducción de ese Parque Explora donde hay unos privados y construimos una especie de gobierno corporativo, que no es simplemente la gente que dice el alcalde, sino la fundación hace parte, esta fundación participó en la construcción, tienen un puesto en la junta directiva, en fin, diseñamos un mecanismo que protegía
de lo que fuera la política, en el sentido de que llegara un alcalde allá a decir, sabe que se van todos porque aquí tengo estos 7 amigos que necesitamos que trabajen y los vamos a poner a dirigir la ciencia, y no tienen ni malicia de la ciencia. Pero bueno, vuelvo a la historia, porque eso es un hecho importante de ese punto de colaborar. ¿Quién puede aportar? Vamos a construir el Parque de la Ciencia. Usted, vengan a participar. ¿Cómo hacemos? Se aportaron recursos y construimos ese gobierno para manejarlo, y así quedó al final. Entonces la anécdota es esta. Un día me llaman y me dice, estamos en un problema, alcalde, no vamos a poder terminar el acuario. Y le dije, los voy a matar a todos allá. ¿Cómo así que no vamos a poder terminar? Me metieron el cuento de que íbamos a hacer un acuario y ahora me van a decir que no lo vamos a poder hacer. Dije, no, escojan el primero para degollar. Es que, ¿cuál es el problema? Tenemos un problema, los vidrios del acuario. En Colombia no se producen vidrios para eso. ¿Y no se les había ocurrido antes? No. Bueno, a mí tampoco. Y uno pues nunca piensa en cuáles van a ser los vidrios de esto, pues. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los están haciendo. El problema es que solamente los hacen en Estados Unidos. Hay una fábrica allá, Owens Corning Fiberglass, por allá en una parte de los Estados Unidos. A lo mejor alguno de ustedes escuchó alguna vez esa fábrica. Y con los gringos nosotros no le podemos decir que participen en una convocatoria, en una licitación, que nosotros les pagamos después. No, los gringos me dicen, ¿quieren mis vidrios? Me deposita tanta plata en tal cuenta. Y nosotros pues no podemos salir a depositar en plata, decir yo, bueno, tome esto, póngaselo allá que le vamos a pagar a este señor. Logramos pues articular una forma de comprar los vidrios, pero el problema, bueno, listo, ya los vamos a comprar, ya lo resolvieron. Entonces, ¿cuál es el lío? No, es que el problema es que se demoran 5 meses. Dije, no. Entonces, yo hice lo siguiente, dije, consígame el teléfono de esa fábrica, del CEO de esa fábrica, y yo lo llamo. Pues así hice. Entonces llamé al señor. Estas son coincidencias, son anécdotas para que ustedes se rían un poquito de la política. Entonces llamo yo al señor, mire, Mr. Davis, yo soy Sergio Fallardo, el alcalde de Medellín. Usted seguramente ha escuchado de nuestra ciudad. Nosotros estamos haciendo un proyecto de transformación inédito. Yo hice el doctorado en matemáticas en la Universidad de Wisconsin en Madison, ahí cerquita donde estaba. Le digo, bueno, hice un doctorado en matemáticas. Sí, yo soy de esto. Fui profesor en la Universidad de Colorado en Boulder, estaba en la Universidad de California en Berkeley, ahora soy el alcalde. Estamos haciendo este Parque de la Ciencia. Necesitamos que usted nos ayude con algo. ¿Con qué? Con los vidrios. Dije, además, por suerte, yo había ido un mes antes a la Universidad de Harvard a explicar a Medellín. Dije, mire, vengo de Harvard, si usted quiere, mire la página, ya va a ver mi presentación. Pero, pues, Mr. Davis, ayúdenos porque necesitamos esos vidrios aquí. Colgamos, al otro día nos dicen, listos, van esos vidrios para Medellín. Esa alegría, pues, de nosotros era inconmensurable, ¿cierto? Pero además, llegan ya, y al mes están allá, y me llegan un día, recibamos a los gringos que vienen a poner los vidrios. Gringos que vienen a poner los vidrios, sí señor, el señor manda los vidrios y manda con los expertos mundiales para poner vidrios en acuarios. Y digo, pues tráigalos. Entonces aparece un par de gringos, pero pues lo más común del mundo, ¿sí? Entonces uno dice, yo estaba en Sudáfrica, y el otro dice, yo estaba en Vancouver y me llamaron y me dijeron que me tenía que venir para acá, yo no sé dónde estoy. Sí, yo no sé, usted tiene que ser muy importante, me dicen el señor, los gringos, usted tiene que ser muy importante porque yo estaba haciendo esto por allá y nos dijeron, ya se van para esa ciudad que no teníamos ni idea que existía. Nosotros, yo no sé dónde estoy físicamente, qué es lo que está pasando aquí, pero nosotros venimos a poner esos vidrios. Pero todo eso es una historia para mostrar pues el espíritu que nosotros teníamos. No había nada que nos pudiera parar, nada. Nos atrevíamos, hacíamos todo lo que teníamos que hacer para construir ese espacio. Ya se me olvidó por qué estoy contando esta anécdota, pero lo que quiero decirles es ese sentido de esas cosas. Todos estábamos en función de eso. Todo Medellín estaba orgullosa de que en Medellín iba a haber un acuario. Fuera de eso, la otra problema es, y traiga los peces. Hay que traerlos del Amazonas. Pero ríase usted un problema para traer un pez vivo del Amazonas para llevarlo a Medellín. Primero, pues, por las cantidades de requisitos. Si usted lo trae muerto, se lo puede comer y no pasa nada. Pero para traer un pez vivo y llevarlos a ponerlos allá,
una odisea para tener los permisos, para todas esas cosas. Pero cuando terminamos, lo inauguramos, allá está la placa con el nombre mío, que es un orgullo para todos nosotros, el orgullo de mi vida. Y dije, allá, pues yo no sé si puede, a lo mejor llega alguien y lo quita, pero ahí dice Sergio Fajardo con nuestro, lo hicimos nosotros y lo entregamos a la ciudad. Entonces, todo eso es, repito, tenemos que contar las historias. Hay mucha gente que hace aportes. En estos momentos, cuando nos juntamos, nos permite construir un relato conjunto de lo que pasa acá, de lo que puede pasar acá, de la atracción. Hoy a Medellín, cada que va una persona a Medellín o alguien a hacer turismo, en todos los hoteles le dicen al Parque Explora. Allá van a ver el Parque Explora. Y al frente pasen al Jardín Botánico y móntense en el metro de Medellín que los va a llevar allá. Y pueden montar en el Metrocable que los va a llevar a este pedazo. Todo eso fue lo que nosotros hicimos, lo que nunca nos imaginamos que iba a pasar en la ciudad, pasó, y el gran favorecido de todo esto ha sido el sector turístico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Jiménez, yo soy presidente del Convention Bureau de la ciudad y presidente también de la Asociación Hotelera, Empresaria y Gastronómica. Bueno, te llevo al tema de eventos, que lo mencionaste varias veces. Me gustaría conocer cómo, bueno, hoy el Buró de Medellín y Antioquia es un referente en Latinoamérica para nosotros. Nosotros iniciamos un proceso en transformación hace 7, 8 años, de los 20 que tiene historia el Buró, y hoy muy alineado con provincia, la ciudad. Todos los que estamos aquí presentes son miembros de nuestro Buró, casi todos. Me gustaría conocer cómo fue ese proceso, cómo acompañó el Buró o cómo acompañó el segmento de MAIS en ese proceso de transformación que te tocó liderar, y cómo está hoy eso y cómo esa articulación, cómo funciona ese espacio para tener tantos eventos hoy, ¿no? Muy bien, tocayo. Es fácil. Nosotros creamos la Agencia de Cooperación Internacional, que había 0. Y empezamos entonces con el avance de la ciudad. Si nos quedábamos como estábamos, no iba a pasar. Por eso es que hay que saber contar lo que se está haciendo, juntarse para contar y mostrar las cosas maravillosas que se pueden hacer acá. Entonces, yo hablaba con el buró, con todos los gremios, con todos. Tenemos que traer, va a haber un Congreso Nacional de Pediatría. ¿Cómo hacemos para que venga para Medellín? Reto. Listo, ¿quiénes tienen que ver con eso? Pues los pediatras, las clínicas, que en Medellín hay un turismo médico por la calidad de la atención que nosotros tenemos. Aquí hay uno de los orgullos de esta ciudad es que son la única que tiene su propio sistema de salud público, gracias a un alcalde que fue un visionario, no me acuerdo el nombre él, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para traer el Congreso de Pediatría? Mire, eso lo hacen siempre en Cartagena. Todos esos pediatras quieren irse para Cartagena a pasear, porque Cartagena es buenísimo y eso es normal. Los congresos, hay una parte que están reunidos, pero después se van de parranda, de fiesta, y se puede quedar el fin de semana y se quedan paseando. ¿Cómo hacemos para que venga para Medellín? Entonces diseñamos una estrategia. Hay que hablar con este señor, esta señora, que son los líderes de estas asociaciones. Listo, yo hablo. O sea, venga, vamos a traerlos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Los convencíamos. Lo que más convence es la pasión y la convicción. Si nosotros estamos hablando así, esa gente dice, no, pues ¿cómo vamos a decir que no? Y entonces nos decían que sí. Y así íbamos con el uno y con el otro. ¿Cómo hacemos para que este venga acá? Hay que hablar con este señor en los Estados Unidos. Pues hablemos con el señor en los Estados Unidos. Y así nos proponíamos, pero nos sentábamos juntos. Y entonces, bueno, los hoteles que van a hacer aquí, ¿cómo podemos armar un paquete para mostrar que tenemos alternativas? Entonces participaban los hoteleros para proponer alternativas, y entonces cuando venían estábamos todos organizados, todos orgullosos, hablaban los hoteleros, hablaban por supuesto la Facultad de Medicina, todos, y así no es mucho más el misterio. Era la convicción gigantesca que tenemos, y por supuesto, pues ya por todas partes, no sé si me entienden esta historia, ya se había regado el cuento. Dije, en Medellín está pasando algo. En Medellín están pasando cosas extraordinarias. Y era esto, no lo otro. Así hacíamos. No tiene mucho más misterio, pues así.
de superestudios. Una chiquita dentro del mismo tema. Bueno, primero te cuento que acá tenemos un acuario muy lindo sobre la vera del río, que es un centro de investigación también. Me quedó lo del acuario. Entiendo que ProColombia colabora con los burós en general del país. Entiendo que lo hará también con Medellín. ¿La alcaldía o el ejecutivo, digamos, hay presupuesto asignado para ese plan estratégico de la ciudad, digamos, o depende de Nación? No, la ciudad, nosotros tenemos unos recursos, nosotros sabemos dónde tenemos que invertir. Esa es una inversión que no tiene pierde. Ahora, nosotros tomamos la iniciativa, nosotros no nos quedamos esperando que un funcionario de ProColombia le fuera a contar al mundo, vayan a Medellín. No, nosotros teníamos que ir primero. Ahora, nos articulábamos y nos apoyaban. Pero en eso, ahí sí, pues, imagínense, tienen todo el país, que es legítimo. Ferias de turismo, pues, entonces hay que ir a Madrid a la feria de turismo. Yo no sé a cuántas fui yo a presentar a Medellín, pero nosotros tomábamos la iniciativa. Por supuesto que siempre hablamos con la gente de ProColombia, miren a Medellín, bueno, vamos a ir a este lugar, vengan ustedes los de Medellín y presentan, pero tienen que atender a todo el país, eso es normal. Entonces teníamos nosotros una gran iniciativa y teníamos unos recursos, el buró nosotros lo terminamos de construir y construimos una muy buena infraestructura para hacer eventos, etcétera. Pero así fue la historia. Gracias. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer, la verdad, haberte escuchado. Soy fanático de los paisas. Ah, qué bien. Desde siempre, los admiro. Mi nombre es Ricardo Terán. Hoy trabajo en el multimedia de la capital, pero he tenido algunos roles en gestión pública también. Participo del buró. Y hay varias cositas que quería transmitirte. La primera es la admiración por ustedes, por esos genes. Dar un ejemplo, como te gusta dar a vos. En los años 90, Pacho Maturana creó una selección con base paisa y vino y nos dio el paseo más grande de la historia en la cancha de River, a la Argentina, no sé si te acordás. Pues. Y de paso te doy la bienvenida y soy cortés contigo, en un momento que no es tan propicio para el fútbol en este momento, pero en ese caso sí. Y en tierra paisa generaron esa selección impresionante en el medio del lío total de los Pepe contra Escobar. De la guerra entre los Caballeros de Cali y el Cartel de Medellín, junto con la DEA y todo lo que pasó. Con ese presidente asombroso que tuvieron en aquella época, que también lo admiro. Me gusta mucho la historia de Colombia. Dicho esto, y siempre me extiendo y se ríen algunos que están acá, porque me gusta conversar, pero quería preguntarte si notás, tal vez no me lo digas hoy, pero sí cuando te vayas, en los rosarinos y los santafesinos, algún gen parecido al de ustedes, porque yo creo que eso tiene mucho que ver, cómo salen ustedes de ahí. Es impresionante lo que han logrado. Y la frutilla del postre para mí, quería preguntarte esto concretamente, además de los genes, ¿cómo hicieron para lograr que la Hacienda Nápoles de Pablo Escobar y la Comuna 13, donde estaban los sicarios más fuertes de aquella época, hoy sean un producto turístico tan importante en esta Medellín nueva que pudieron reconstruir? Bueno, gracias por las memorias pero hace poquito nos ganaron la final de la Copa América, que siempre es una muerte, con las Shakira, cantó Karol G y todo, y no entró la bola, Pero bueno, ahí está. Bueno, debíamos haber puesto a Borja, que es centro delantero de River y que aquí mete goles todos los domingos. Y hay un jugador que yo adoro, colombiano, que está acá, que es hincha del Medellín, que es Juan Fernando Quintero, que ha jugado en River y en Racing. Y por supuesto todos nosotros nos acordamos del 5-0. Todo eso lo recordamos. Eso lo recordamos muy bien. Pero bueno, poniendo eso a un lado, nosotros no dijimos, vamos a hacer de la Comuna 13 un sitio turístico. Nosotros vamos a intervenir esta comuna, vamos a hacer un proyecto urbano integral allá, sabíamos a dónde teníamos que ir,
qué aspectos teníamos que hacer. Allá hicimos un parque biblioteca, allá intervenimos varios colegios, allá hicimos un metrocable que conectaba, otro metrocable de la ciudad que conectaba otro espacio. Hicimos una cantidad de intervenciones, unas escaleras eléctricas que empezaron conmigo. A mí me vienen y me dicen, vamos a hacer unas escaleras eléctricas en la Comuna 3. Y dije, escaleras eléctricas, esto se puede hacer. Le dije, adelante. En muchas de esas cosas yo escuchaba a las personas, miraba la convicción con que hablaban, los pasaba por un escrutinio bien exigente y cuando yo los veía firmes, decía, vamos a hacerlo. Y se hizo y se terminó cuando ya vino la siguiente administración. Y eso poco a poco habíamos trabajado con los grupos musicales, el proyecto de música por toda la ciudad y todo eso se junta. En ese momento va pasando, aparece el primero, nosotros teníamos el programa de emprendimiento social y aparece el primero que quiere hacer, había un conjunto de música allá, entonces empiezan a cantar y eso va pasando. Pero no fue pues un diseño que dijimos, la Comuna 13 se va a convertir en un sitio turístico, no fue diseñado. Fue un resultado de lo que nosotros hicimos, abrimos la puerta, hay gente ingeniosa, descubre una cosa, descubre la otra, y hoy todo el mundo tiene que ir allá y probablemente nadie se acuerda que hicimos nosotros en la Comuna 13 de Medellín. Con la Hacienda Nápoles yo no he tenido nunca nada que ver con eso, ¿sí? A mí me produce mucho fastidio, pero sin duda que se ha convertido también en un sitio turístico, pero ese turismo a mí no me gusta, a mí, pero pues hace parte de lo que pasa allá. Esta mañana me entrevistaban a mí. ¿En cuál? Roberto Caferra. Roberto, que me ha entrevistado en alguna oportunidad y me puso un audio donde hablaba un señor alias Popeye, lugarteniente de Pablo Escobar, mandando un mensaje, mandando saludos acá, aquí desde las calles de Pablo Escobar. Ese era el mensaje que estaba mandando el señor. Yo que fui pues... Él se preciaba de haber sido un gran asesino y le mandaba saludos a un señor de acá, que yo no sé cuál era el Cantero, que no tengo ni idea quién es el señor Cantero, yo nunca en mi vida había oído ese nombre, y mandaba saludos a Rosario. Y me ponen ese audio. Y él estaba orgullosísimo de estar hablando de Pablo Escobar, de haber sido parte pues, de la peor empresa criminal y saludando a uno que no debía ser precisamente un monje aquí en Rosario, pues, si yo no lo conozca, pues no sé quién era. ¿Sí? Entonces me preguntaba, ¿y esto qué le dije? Pues esas personas existen y van a estar y no tiene sentido pelear. Y lo que menos tiene sentido es convertir a ese señor en un protagonista. Eso es una parte de la vida de nosotros, hace parte de eso, no representa lo que nosotros somos. Nosotros queremos apostarle a esto y a esto, y ese señor pues dice esas cosas, no nos representa y para mí no tiene ningún valor. Chao. Pero si yo me quedo atrapado en eso, entonces me paso un día explicando que Popeye no es Medellín, que yo no soy como Popeye, nada. Le digo, punto, vamos pasándolo rápido. Pero bueno, eso es parte del espectáculo y el periodista lo tiene que pasar. Eso no es, periodista, no pasa eso. Pues yo no quisiera que escucharan a ese señor. Ese señor ya está muerto. ¿Sí? Esa es la historia de todo ese mundo de la destrucción. Entonces él sí estuvo en la hacienda, lo digo por la Hacienda Nápoles, por esa hacienda, yo particularmente pues nunca he ido allá ni iré, pero entiendo. Y no armemos los problemas donde no tengamos y no le pongamos atención a lo que si queremos crecerlo nosotros y convertirnos en ese referente, cometemos un error y para adelante. Si no hay, bueno, porque tiene la última, porque a las 6 tiene que dar una charla acá en la universidad y le tenemos que dejar para que respire. Un café. Hola. Bueno, la última, si me permiten. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Sergio, nuevamente por la presencia y por tu tiempo. Mi nombre es Pablo Carbone, estoy vinculado al turismo receptivo, turismo de reuniones, una empresa miembro del buró también, de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes, y trabajo en turismo hace más de 20 años. Y como dedicado al turismo y en el desarrollo de producto, encuentro un desafío muy grande en Rosario, particularmente con un producto que nos hace a la identidad del argentino y particularmente del rosarino, que es el fútbol. Pero sucede que hay una raigambre tan
compleja en lo social, porque el fútbol es fiesta, pero también es corrupción, es violencia. Lo sabemos que está en el entramado, con lo cual estoy pensando en ese desafío similar o parecido a estos casos que vos compartís, cómo poder articular desde el gobierno, y yo desde el privado pido el acompañamiento del sector público para dinamizar. Por ejemplo, yo no logro hoy como agente de viajes una visita al estadio de Newell's con turismo individual, turismo internacional. No lo logramos. Desde el buró estoy soñando de que los estadios de Rosario sean espacios de eventos para empresas, que puedan abrirle el estadio, abrir el espacio, mostrar el campo de juego, sueño hacer una cena en el medio del estadio de Rosario Central o de Newell's. Esas son las cosas que uno sueña cuando uno quiere posicionar el destino desde el turismo. Entonces, estamos diciendo que Rosario es la capital mundial del fútbol. ¿Y cómo poder fortalecer esa identidad? ¿Cómo poder trabajar cuando todavía tenemos unas deudas entre nosotros como sociedad? Entonces, me llevo esa reflexión desde tu compartir, desde tu mirada y de tu experiencia en cómo nosotros como comunidad, no solo yo, hoy que hablo como interesado directo en eso, sino como para seguir desarrollando esta mirada. Una observación que quiero hacer antes, que se me olvidó hacerla y que es importante, y es en este tema del turismo, no es solamente Rosario. Si llega a Rosario, ¿dónde más puede ir? A otras partes de la provincia, ¿sí? Hay una cantidad de cosas que se pueden tramitar desde acá. No es que de aquí no salen y llegaron acá, no. Que vayan a Santa Fe a ver lo que haya que ver en Santa Fe o van a las diferentes partes y articularlo con eso. Por ejemplo, nosotros, en la región en que estamos, Medellín está en un valle, pero tenemos varias regiones cercanas, la zona cafetera. Entonces hay un turismo cafetero, hay un turismo ecológico y pasan un montón de cosas alrededor de la ciudad. Y nosotros llega acá y tiene la posibilidad de ir a muchas partes y estamos trabajando con el turismo de hay un gran embalse para deporte náutico y allá hay una piedra gigantesca y entonces desde acá mismo estamos articulando con todos los que están en el estado, ¿sí?, una cantidad de actividades. Y eso también enriquece a Rosario. Y muchos que llegan allá, pues eventualmente pueden llegar acá. En eso hay que ser generosos y no quedarse atrapado en rivalidades tontas. Eso es una observación que no quería dejar de hacer. Y volviendo con el tema tuyo del fútbol, yo recuerdo, por ejemplo, para la ciudad de Medellín, cada que hay un partido de la Copa Libertadores, por ejemplo, se llenan todos los hoteles y toda esa gente que trabaja al lado del estadio vendiendo cosas hace una cantidad de riqueza. O sea, un partido de fútbol en Medellín, pues naturalmente acá en Argentina, genera una gran cantidad de actividad. Hay ese fenómeno, y ahí me explicaban en esta entrevista que me hicieron esta mañana, la rivalidad pues entre unos y otros. Y entonces yo oí al alcalde preocupado por decir algo sobre Di María, pero es que él es hincha de Newell's y entonces lo van a insultar porque y yo no puedo creer esto, pues yo soy hincha y soy hincha del Medellín, no del Nacional. Y fui alcalde y me tocó una final del fútbol colombiano en Medellín y Nacional, 2 partidos para definir el campeón de Colombia. Usted se imagina que nosotros tuvimos que tener un dispositivo de más de 1000 policías alrededor del estadio para evitar que se mataran entre los hinchas. Pero cuando iba a pasar eso, y yo siendo hincha de Medellín y todo el mundo sabiendo, porque yo no soy de eso, el que es hincha no va a decir, es que yo quiero que ganen los dos, que gane el mejor, ese no es hincha de nada, el que dice eso. Yo quiero que gane el mío, punto. Pero bueno, entonces, desde una semana antes, del momento que supimos que iba a pasar eso, ya estábamos en emergencia. Y empezamos a movilizar a todo lo que tenía que ver con el fútbol en la ciudad de Medellín. Entonces las barras de los hinchas, lograr que un hincha de una barra se diera la mano con el otro fue una odisea, pero lo logramos, ¿sí? Y entonces empezamos a movilizar a todos los que sean los jugadores, los periodistas deportivos,
todo el mundo participó y lo convertimos en un reto para la ciudad de Medellín, que no fuéramos los protagonistas de la noticia porque había muertos, porque ganó el Medellín, que Medellín ganó el campeonato por fortuna, y gana Medellín el campeonato, y entonces hubo muertos en la ciudad, y queda la imagen es tantos muertos, 10 muertos en Medellín por partido entre nosotros, 0 muertos. Y convocamos a todo el mundo, pero hay que saber convocar, hay que estar llamando a todos esos espacios, en fin, pero eso se lo pueden ingeniar ustedes, pero fíjense que siempre era convoquémonos alrededor de esto, pongámonos el reto de que esto se convierta en un evento de la ciudad, y de ahí en adelante empezamos trabajando con los hinchas, trabajando, y teníamos un programa con la hinchada del Nacional, que son los rivales en términos futbolísticos míos, y con ellos hicimos un programa que se llamaba Con la pelota en la cabeza, y los hinchas participaban en programas de lectura con escuelas, y fuimos trabajando y avanzamos, y el fútbol pues hoy es una parte muy importante de la ciudad de Medellín. Nosotros queremos que haya partidos de fútbol en Medellín, no nos estamos asustando porque va a haber violencia, sino lo que queremos es partidos de fútbol, y los primeros beneficiados, los hoteleros. Se llena los estadios. Entonces, pero repito, yo solamente doy ejemplos. Cada tema es un reto. Tenemos este problema, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Repito, lo digo, el caso de Di María, pues es un reto para los de Newell's también, pero es un reto para esta ciudad. Entonces nos vamos a quedar en que Rosario, pobrecito, pues que Di María, que además todos queremos, sí, porque uno ve a Di María y yo creo que muy poquitas personas no lo van a querer, y el 99.289% del planeta no tiene ni idea de qué equipo es hincha Di María. Solo aquí todo el mundo sabe de quién es, y entonces por eso uno lo odia. Le dije, no puede ser, pongámoslo como reto para Rosario, a ver cómo hacemos para que vengan Di María y Messi aquí, y no va a haber bala y no tienen que salir corriendo. Eso es un reto para ustedes, háganlo. ¿Son capaces o no? O si no, digan, no, pues que aquí no somos capaces. Ah, bueno, entonces que no vuelva Di María. Lo llevamos para Medellín. Pero no tenemos la plata, no tenemos la plata. Un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Perdón, nos podemos haber quedado en esta charla como le gusta a Sergio le encanta poder charlar, pero la verdad que le estaría buenísimo que pueda descansar un poco porque viene en un raid importante, y ahora en el ECU, les aviso a todos, en el ECU va a estar hablándole a la comunidad académica. Bueno, de vuelta, muchísimas gracias. Para cerrar, me encantaría cerrar con la frase que tiró Alejandra, de estamos a nada de serlo todo, ojalá que lo podamos hacer. Las ganas y la pasión están, y creo que hay un presente para Sergio también. En nombre de todos. En nombre de todo el sector turístico de la ciudad. Muchas gracias. Que creo que cuando lo abra, no sé si va a ser una sorpresa. No sé si se lo va a... Vamos a hacer que me ponen el 10 aquí. Le vamos a poner el 10. Bueno, muchísimas gracias.